explicar desde un principio de la siguiente forma. El pueblo de Israel, la nación de Israel, siempre fue un pueblo que se fue a la idolatría, que adoró dioses paganos. Y fue una de las cosas que Dios les dijo a ellos que no hicieran. En el libro de Deuteronomio, por allá en el capítulo 28, Dios le habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. También le habla de las bendiciones de la obediencia. Las consecuencias de la desobediencia se iban a hacer evidentes en el pueblo si el pueblo no caminaba conforme a la voluntad de Dios y se iba tras dioses paganos. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo se desvió de Dios. El pueblo se fue tras dioses paganos, adorando a los dioses hechos por los hombres, dioses de metales y prácticas ocultas. Entonces Dios al profeta Jeremías le habló, y a través del profeta Jeremías advirtió al pueblo que iba a venir un juicio por desobedecer a Dios. Y el profeta les dice: ya les vengo hablando y no me han querido escuchar, dice el profeta Jeremías. Y por eso Dios va a levantar, escuche, al rey Nabucodonosor. Va a invadir esta tierra el rey Nabucodonosor, y vamos a ser llevados cautivos por causa del pecado. Y habla exactamente de estar en Babilonia por 70 años. Esto era una profecía de lo que iba a pasar, según el profeta Jeremías. Y yo quiero que leamos la profecía del profeta Jeremías, y nuestra hermana Ruth, quiero que me colabore, y vayamos al libro de Jeremías en el capítulo 25, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11, para que vean la profecía del profeta Jeremías en advertencia por lo que iba a pasar si el pueblo seguía desobedeciendo a Dios, y lo que iba a sucederles cuando ellos iban a quedar bajo el dominio del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Hermana Ruth. Declara el libro de Jeremías en el capítulo 25, verso 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire lo que dice Jeremías: por el pecado vamos a ser llevados cautivos por el rey de Babilonia, en este caso el rey Nabucodonosor.
Y dice, y servirán al rey de Babilonia por 70 años. Ya el profeta Jeremías lo había dicho, los años en que el pueblo de Israel iba a quedar cautivo bajo el yugo del rey de Babilonia eran 70 años. Ok, esta profecía se cumple porque una de las cosas que dice allí, hermana Ruth, es que el profeta Jeremías en el mismo capítulo 25 les dice a ellos, por aquí, les dice a ellos, ya les he hablado, dice Jeremías, y Jeremías dice, ya llevo 23 años hablándoles y ustedes no obedecen. Y mire dónde vamos a quedar, en manos del rey de Babilonia por 70 años. Y yo quiero que lo leamos porque Jeremías está profetizando lo que va a suceder. ¿Y cuántos años llevaba Jeremías hablándole al pueblo para que se arrepintiera? ¿Puede leer? En el verso 3 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, el rey de Judá, hasta este día, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 23 años hablándoles, profetizándoles, exhortándoles acerca de lo que iba a suceder, que era que iban a quedar cautivos bajo el dominio del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Pero hasta ahí solamente era una profecía. Ahora, esta profecía tuvo un cumplimiento en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Y yo quiero que ustedes, por favor, estén atentos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, verso del 8 hasta el 15. Hubiéramos leído, vamos a leer primero de Crónicas. Exacto. Segundo libro de Crónicas leemos primero, capítulo 36, verso del 5 al 8. ¿Cómo se cumple la profecía de Jeremías? Vamos a escuchar. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y subió contra el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los llevó a Babilonia atados con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de utensilios de la casa de Jehová. Los utensilios de la casa de Jehová, no solamente la gente, los utensilios de la casa de Jehová se los llevó el rey Nabucodonosor, todos cautivos, y se llevó todos los utensilios. Siga leyendo. Y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Ok, miren cómo ya la profecía allí se cumple. Lo que dijo Jeremías que iba a pasar, aquí en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 5 al 8, se comienza a cumplir. Ahí se cumple. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del verso 8 al 15, miren lo que sucede. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nesuata, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Miren que siempre dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, sigamos leyendo para ver qué consecuencias trae hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sigan. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Rodeada, ¿verdad? Ok.
Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Ok, hasta el 15. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa de Israel, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa de Jehová, como había dicho. Ok, entonces el rey Nabucodonosor, como lo profetizó Jeremías, invadió, llevó cautivos, aparte de llevar cautivos, se llevó los utensilios del templo y en síntesis destruyó todo y quedaron entonces cautivos bajo el dominio del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Allí la profecía de Jeremías se cumplió. Eso que dijo Jeremías, ya tengo 23 años de estarle hablando y no obedecen, Dios los va a entregar al rey de Babilonia. Dios los va a levantar al rey de Babilonia y vamos a ser llevados cautivos y por 70 años. Ok, ya en lo que leímos, la profecía se cumplió. Y resulta que fueron llevados por el rey de Babilonia y fueron llevados cautivos e iban a estar allá por 70 años. Eso es lo que se conoce como los 70 años de desolación. Ok, pero vamos entonces a irnos más adelante. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, vamos a ubicarnos, libro de Daniel, capítulo 9, Daniel, que era un profeta, comenzó a estudiar, a ver, a mirar los libros y encuentra una profecía de Jeremías. O sea, un profeta leyendo a otro profeta. Entonces, ¿qué sucede? Que Daniel lee y encuentra que ya pasaron los 70 años y ellos están cautivos. Y como ya pasaron los 70 años, entonces Daniel, ¿qué hace? Que se humilla, ora y pide perdón por el pueblo, porque ya Daniel sabe que es el tiempo de regresar a su tierra. Porque Dios había dicho que iban a quedar 70 años cautivos y exactamente se cumplen esos 70 años en el tiempo de Daniel. Quiero que leamos el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 1 y versículo 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías. Ok, Daniel lo que está leyendo es lo que dejó escrito el profeta Jeremías de cuántos años iban a estar cautivos. Siga leyendo. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ok, entonces Daniel lo que se da cuenta es que ya los 70 años pasaron, se cumplieron. Y como la profecía decía que eran 70 años que iban a estar cautivos, Daniel dice, entonces es el tiempo de que nosotros volvamos a nuestra tierra y edifiquemos lo que destruyó hace 70 años el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando usted lee del capítulo 9 de Daniel, del versículo 3,
en adelante, yo quiero que leamos el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel, porque ahí comienza la oración de Daniel, el arrepentimiento de Daniel, y Daniel pidiendo en oración, en ayuno, por la restauración de su pueblo. ¿Y cómo pide perdón Daniel? No por él solamente, pide perdón por toda la nación. Lea el versículo 3, por favor. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ok, entonces lo que está haciendo Daniel allí es reconociendo en nombre de la nación, reconociendo que le habían fallado a Dios y que por su culpa del pueblo, ellos estaban en condición de cautividad.